Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento fueron dos figuras centrales del siglo XIX. El primero nació en Tucumán en 1810, el segundo en San Juan en 1811, y cada uno se encargó de remarcar que su nacimiento coincidía con el de la patria y consideró que su vida estaba íntimamente ligada al desarrollo del país. Fueron miembros de la generación del 37, y como vimos en el programa que le dedicamos a ese grupo de intelectuales, se enfrentaron con Juan Manuel de Rosas, la figura dominante en el Río de la Plata entre 1829 y 1852, y por eso fueron al exilio. Sarmiento y Alberdi coincidieron en Chile en la década de 1840. Desde ahí, y también después de la caída de Rosas, se encargaron de diseñar proyectos sobre cómo organizar la nación. Esos proyectos tenían algunas semejanzas y también grandes diferencias que los llevaron a tener fuertes enfrentamientos entre ambos a lo largo del tiempo. De eso trata este programa. Después de la caída de Rosas, Alberdi y Sarmiento cruzaron una serie de cartas públicas en las cuales mantuvieron una polémica muy dura. Las de Alberdi después fueron recopiladas con el nombre de Cartas Quillotanas y las de Sarmiento con el nombre de La 101. Todo empezó cuando Alberdi le dijo a Sarmiento que así como habían usado la prensa de manera furiosa para lanzar argumentos contra su enemigo Rosas, ahora que este había caído, tenían que hacer otro tipo de prensa, una prensa para la construcción. Sarmiento se enojó y lo acusó de que mientras él había luchado en el campo de batalla junto a Urquiza contra Rosas, Alberdi se había quedado cómodamente en Chile. Después discutieron sobre Urquiza. Para Alberdi era una oportunidad, una esperanza, mientras que para Sarmiento era una continuación de Rosas. Se ha dicho que mientras Sarmiento discutía de una manera agresiva, explosiva, como si peleara con un garrote a ciegas, Alberdi usaba argumentos mucho más finos y precisos, como si peleara con un florete, y a la larga era más efectivo. Fue la primera y la más fuerte de las polémicas que tuvieron, pero no la última que iban a protagonizar. En la década de 1840, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi compartieron el exilio en Chile por oponerse a Juan Manuel de Rosas. Desde allí, escribieron permanentemente contra él. Consideraban que era un tirano y que solo si se alejaba del poder, Argentina podría progresar. Sin embargo, ambos empezaron a reconocer algunas virtudes del régimen de su enemigo. Decían que había conformado un orden estatal para la provincia de Buenos Aires y se había impuesto sobre el resto del país, obteniendo lo que los herederos de la revolución no habían conseguido: la firme construcción de una autoridad política y la aparición de ciertos hábitos de obediencia en la población. Por eso, aun cuando Rosas había logrado derrotar a todos sus opositores, Alberdi y Sarmiento, cada uno por su lado, pudieron tener una mirada optimista. Si se destituía a Rosas, toda la tarea política restante consistiría en poner ese orden creado por él al servicio de un proyecto, el de construir una nación civilizada. Para ellos, esto quería decir una nación regida por una constitución republicana y con una economía de mercado abierta al comercio mundial. La oportunidad para haber concretado ese anhelo llegó en 1851, cuando se formó una alianza antirrosista dirigida por el gobernador federal de Entre Ríos, Justo José de Urquiza. Alberdi y Sarmiento apoyaron a Urquiza, quien en febrero de 1852 derrotó a Rosas en la batalla de Caseros y ocupó Buenos Aires. Una nueva era comenzaba. Se la suele llamar la Organización Nacional. Usted leía por la noche manuales de estrategia francesa, y cuando a la mañana siguiente veía usted gauchos y no soldados europeos a su alrededor, exclamaba usted: barbarie, atraso, rudeza. Y no ha habido en Valparaíso un hombre de los que pertenecen a la multitud de frac que le saque los calzones a ese raquítico, jorobado de la civilización, y le ponga polleras. Pues el chiripá, que es lo que lucha con el frac, le sentaría mal a ese entecado que no sabe montar a caballo. Abate por sus modales, saltimbanqui por sus pases magnéticos, mujer por la voz, eunuco por sus aspiraciones políticas, federal unitario, ecléctico panteísta, periodista abogado, conservador demagogo y enviado plenipotenciario de la República Argentina, la viril, la noble, la grande hasta en sus desaciertos.
Alberdi y Sarmiento crearon cada uno un plan para diseñar cómo debía ser la nación. Esos proyectos iban a disentir, aunque también en muchas cosas estaban de acuerdo. Los dos querían dotar al país de una constitución liberal y una organización republicana del poder político. Esto es, una constitución que garantizara un puñado de derechos y obligaciones para sus ciudadanos y un gobierno con división de poderes y algún tipo de legitimación popular. Los dos confiaban en el aporte de la inmigración europea, despreciaban a las clases populares locales y compartían una misma mirada sobre el progreso económico. Sarmiento escribió sobre casi todo, sobre la escuela, en libros clásicos como Educación Popular, sobre sus viajes por África, Europa y América, y sobre sí mismo, en Recuerdos de Provincia, donde confundía sucesivamente historia familiar con historia nacional. Con el Facundo también habló de todo, del exilio, de los mitos populares, de las masas y los caudillos. Dijo que a este país había que comprenderlo bajo las coordenadas delimitadas por dos palabras, claves desde entonces de nuestro vocabulario político: civilización y barbarie. Sarmiento escribió sobre todo, pero fue Alberdi el que escribió las bases, el libro que inspiró la Constitución Nacional. En América lo que no es europeo es bárbaro. Para Alberdi, una nación moderna necesitaba no solo de una revolución, como la de mayo de 1810, sino que exigía transformar las costumbres y los hábitos locales. Nada se podía hacer con los nativos, indios o gauchos. Argentina debía convertirse en la prolongación de Europa en América. Había que traer de los países que él consideraba civilizados, hombres y mujeres con las costumbres que se pretendía adoptar. Gobernar es poblar, escribió Alberdi. En su visión, gobernar no significaba simplemente reunir a un conjunto de personas en el suelo nacional, sino transformar al territorio argentino, al que pensaba como un desierto, con el tipo de prácticas virtuosas y laboriosas que, según él, detentaban los inmigrantes europeos. La transformación nacional se operaría con la concesión de grandes parcelas, los latifundios, a pocos propietarios, nativos o del exterior. Ellos, con la ayuda de las inversiones extranjeras y la mano de obra de los inmigrantes, serían para Alberdi los promotores y los dueños privilegiados de la renta nacional. Para conseguir el progreso, era necesario promulgar una legislación civil y comercial, garantizada por un gobierno republicano que tenía que brindar un orden equivalente al de las monarquías. Ello se lograría dándole mucho poder al presidente de la República, como había propuesto Simón Bolívar y se practicaba en Chile. Eso no parecía deseable, pero era lo que se podía hacer. Solo transitando por la república posible, decía Alberdi, se llegaría a la república verdadera. La patria no es el suelo. Tenemos suelo hace 3 siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizada en el suelo nativo, bajo su enseña y su nombre. Pues bien, esto se nos ha traído por la Europa, es decir, la Europa nos ha traído la noción de orden, la ciencia de la libertad, el arte de la riqueza, los principios de la civilización cristiana. La Europa, pues, nos ha traído la patria. Sarmiento postuló que las causas de las guerras civiles y del régimen de Rosas eran las formas que primaban en la campaña pastoril, formas bárbaras de asociación entre los hombres, como la pulpería y la estancia. Estas bloqueaban el surgimiento de 2 tipos de sujetos clave para la construcción de una nación moderna: el productor y el ciudadano. Por eso, había que sustituirlas por otras instancias de socialización, como la prensa y el parlamento. También creía que era necesario traer vastos contingentes de inmigrantes.
Sin embargo, a diferencia de Alberdi, ni la inmigración ni el crecimiento económico constituían para él las únicas herramientas de una nación moderna. Sarmiento pensaba que el pasaje de la barbarie a la civilización demandaba acción política, con marcada presencia estatal. De allí la importancia de la escuela pública. La escuela haría de la barbarie una cuestión del pasado, al mostrarle a las masas la posibilidad del ascenso social. A la vez, formaría ciudadanos, generando hábitos de respeto a las leyes. La recompensa de los ciudadanos que obedecieran las leyes sería la distribución de tierras en pequeñas parcelas. Así, se lograría la participación del pequeño productor en la política a escala municipal. De ahí que muchas veces Sarmiento despotricara contra la oligarquía vacuna, que distaba mucho de compartir ese proyecto. Cuando Sarmiento llegara a la presidencia de la Nación en 1868, lograría impulsar sus ideas educativas, pero no los otros componentes de su plan. Escuela pública, participación ciudadana en escala municipal y distribución de la tierra en pequeñas parcelas constituían los fundamentos del proyecto de país sarmientino. El Estado, entonces, tenía un papel más importante que el que le asignaba Alberdi, para quien debía ser, fundamentalmente, el garante último de los contratos y el custodio del orden. Alberdi no confiaba, como Sarmiento, en la capacidad de la escuela para transformar a los nativos en ciudadanos virtuosos y sujetos laboriosos, sino más bien en lo que llamó la pedagogía de las cosas, es decir, que la fuente genuina de toda enseñanza eran las costumbres y los hábitos. El tiempo y el crecimiento económico harían su trabajo. Alberdi nunca perdió la fe en Europa como el modelo a seguir. Sarmiento reemplazó ese faro por otro, los Estados Unidos. Alberdi tomó rápida conciencia de que a pesar de que Sarmiento parecía decirlo todo, había sin embargo mucho que callaba, y quiso señalar sus silencios. Cuando Sarmiento ocupó la presidencia, Alberdi continuó fuera del país. En este nuevo exilio, escribió que el drama que desunía a los argentinos no era Rosas, como había pensado antes, sino Buenos Aires, a la cual Sarmiento se había plegado. Y también habló del crimen de la guerra contra Paraguay, algo que Sarmiento prefirió callar. Sarmiento y Alberdi dejaron un legado muy amplio. Su confianza en el progreso y su mirada negativa sobre las clases populares locales iban a tener una larga influencia. El peso que dieron a la inmigración europea, los lineamientos del sistema político creados por la Constitución Nacional que aún nos rige y que fue inspirada por Alberdi, y la centralidad de la educación pública impulsada por Sarmiento, fueron probablemente sus marcas más fuertes. Sin la obra de Alberdi y Sarmiento no se puede entender la Argentina moderna. Escribió que el drama que desunía a los argentinos no era Rosas, como había pensado antes, sino Buenos Aires, a la cual Sarmiento se había plegado. Y también habló del crimen de la guerra contra Paraguay, algo que Sarmiento prefirió callar.